Aquí nos destacamos por un compromiso con la diversidad de puntos de vista. Te invitamos en este programa a reflexionar y cuestionar las realidades que se aceptan sin poner en duda. Jacqueline Dárdano nos invita a esta travesía. A quien le importa es más que un programa. Buenas noches y bienvenidos. Buenísimas noches. Esto es A Quién Le Importa, saliendo por la 102.3 Digital FM, www.sarandidigital.com.uy y bajo la supervisión de Dino Capelli. Y después vos que estás del otro lado, ya sabés, te queda en mi canal de soporte. Es súper interesante la nota que voy a hacer hoy, la entrevista, porque me encanta hablar con gente de su profesión. Pero antes que la profesión, yo voy a decir que vine a hablar con el hijo de una gran persona, de alguien que quiero muchísimo, porque él para mí, antes que médico, es el hijo de Ariel, del doctor Ariel. Yo soy Arielito. Sos Arielito porque sí. Para todos soy Arielito. Para mí sos el hijo de Ariel. Bueno, y también el hijo de... Para mí es decir mucho. Un abrazo enorme a tu viejo, una persona súper querida, súper respetada. Que a veces los hijos de puta planten algunas sombritas sobre algunas personas a quienes luz no le hace nada. Yo adoro a tu viejo, vuelvo a decirlo de un abrazo. Estoy con el director departamental de salud y él nos va a contar las especialidades que ejerce el doctor Ariel Pisano. Bienvenido, Ariel, a Sarandí, al mundo y a Florida. Bueno, gracias. Saludo a Sarandí, que yo casualmente trabajo también en Sarandí como diabetólogo para la cooperativa médica de Comef, de Florida, que es privada. Bueno, yo soy médico internista y médico diabetólogo. Dos especialidades, sí. Y además tengo la gerencia en gestión de salud también. Un poco lo desarrollé después por el tema de los cargos que ocupé, que fueron la dirección de la red de atención primaria desde el 2014 al 2019, y ahora estamos en lo que sería, para que la gente tenga claro, el Ministerio en Territorio. Yo voy a hacer una... Ministerio de Salud Pública, ¿no? Por supuesto, yo voy a hacer una aclaración, porque voy a decir algo, Ariel. Si yo quiero informar, informo, pero yo no informo, comunico, y comunicar es bajar a tierra ciertas cosas, y a veces los médicos, también pasa con los licenciados en trabajo social, nosotros le decimos los asistentes sociales, el vocabulario. Y él puede decir que ejerce la rectoría de, yo les voy a decir para que nos entendamos, que él manda. Él es Ministerio de Salud Pública, porque tendemos a confundir con ACE y del hospital. Entonces, si ponele que, porque está tan de moda querer denunciar, a mí no me gustó esto, yo voy a hablar con la autoridad. Una cosa es la autoridad de ACE, otra la de Comef. Ejemplo, yo pertenezco a Comef, no me gusta algo de Comef, puedo la directiva de Comef. Pero encima de ellos estás tú, la figura del ministerio. Bueno, manda... Suena muy ampuloso. Pero para la gente nosotros hablamos así, Ariel, no vamos a decir, Ariel es el que ejerce la rectoría, no hacemos. El Ministerio de Salud Pública debe controlar a las instituciones de salud, exactamente. Y debe sobre todo recibir los planteos de los usuarios. ¿Qué es controlar? ¿Vigilar? ¿Qué es? Lo que vos decías, la rectoría, es decir, dentro de las funciones que tiene es habilitar a las instituciones. Hay una dirección del Ministerio, que es la Dirección General de Fiscalización, que se encarga de controlar que las instituciones funcionen bien, que sabemos que no, muchas veces, la habilitación de sus sedes, en función de una reglamentación que existe, pero es mucho más amplio el trabajo. Entonces Sí. ingresan los LPM, que la gente le conoce como las pensiones. Pensiones, pensiones en los hogares. Los hogares, exacto, que el EPM es un nombre larguísimo, establecimiento de larga estadía para personas mayores, pero básicamente la gente lo conoce como pensiones, hogares de ancianos. Cuando vos estabas hablando de ejercer el rol de control y vos ya estás pasando lo que es tu primer año de gestión a cargo de... Sí. ¿Qué te has encontrado? Tenemos presente el tema del Seibo, el hogar que fue clausurado, el hogar para personas grandes, como dicen algunas personas, abuelitos, no son todos abuelos y abuelas, en Fray Marcos. Y porque yo lo hablaba con Sebastián Delmides y teníamos una duda, quién cerraba, quién no cerraba. Clausurar, cerrar. Tenés esa experiencia durante este año. ¿Qué más tenés jodido y qué tenés jodido? En realidad,
una de las cosas que estaba, no del gobierno anterior, sino también de los gobiernos anteriores del Frente Amplio, como decís, la confusión entre el ministerio se separa de ACE en el 2007 cuando el Sistema Nacional Integrado de Salud con la ley. Entonces hay una tradición de creer que son lo mismo, ACE y el ministerio. Es una confusión que se sigue dando, como también se sigue dando que la red de atención primaria, la RAP, creen que no es ACE, digamos, y dicen ACE es el hospital, y ACE es todo. Pero bueno, sí, desde el 2007 nos separamos, entonces nosotros para hacer una rectoría sobre el público nos teníamos que separar, no podemos ser juez y parte. Obviamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se va a fiscalizar a sí mismo? Exactamente. Y no te vas a controlar a vos. Es una ridiculez. Hay un nexo común, sí, los dos somos públicos, entonces tenemos un nexo común, pero tenemos que tener clara la diferencia porque hace que nuestro trabajo sea creíble y eficiente, porque si no, además, los prestadores privados, porque hablamos del prestador privado, pero si hablamos de Sarandí tenemos un prestador privado importante que es el Círculo Católico. También. Y además, eso, te voy a decir un disparate, eso significa que está por encima de cualquier cosa que esté involucrado a dar salud, entre comillas. Ejemplo, abre gente y se ponen a hacer masajes. Bueno, claro, hay una cantidad de funciones que la gente conoce que nos corresponde a nosotros. ¿También? El tema de las ópticas, el tema de controlar que es muy común que en los almacenes las farmacias, que en los almacenes no se vendan medicamentos, que se venden y que muchas veces nosotros multamos. Que no es una actitud agradable multar, pero bueno, también tenemos que tener claro, a veces para el vecino es mucho más fácil acceder a un almacén que una farmacia. Hay lugares donde no hay farmacia, en lugares de interior. Sí, conozco, claro. Entonces con todo, por eso una regla para todos los medicamentos, haces por ejemplo una diferencia entre un omeprazol, un perifar, o sea, un ibuprofeno. No se puede pedir medicamento en un lugar donde no está habilitado. Y antibióticos. Que sucede, que muchas veces multamos. En general la multa viene por denuncias de otros comerciantes o de las mismas farmacias. Vos sabés que está buenísimo, y lo que yo digo, comunicar es eso, es conversar y una cosa trae la otra, porque ¿para qué me voy a traer un listado si vos me llevas a terrenos de los que quiero hablar? ¿Por qué en esta sociedad, Ariel, hay que esperar que el vecino se la juegue y denuncie algo cuando entendemos que hay organismos que pagan sueldos funcionarios para realizar determinadas tareas? Porque no es suficiente la rectoría, ni nosotros tenemos el personal para la rectoría. ¿Hay alguna posibilidad de para algunos temas, no en algo tan específico? ¿Y por qué te digo esto? Me pasó hace poco una cosa tonta, pero vos como médico sabés que no es tonta. Y pregunto en el comercio, ¿estas milanesas del día? Sí. Confías, comercio instalado. Cuando llegas a tu casa, abrís y tomate, todo podrido, parecía una... Sí, pero eso no es del ministerio. Eso quiero preguntar. Es de bromatología de la Intendencia. ¿Existe alguna posibilidad futura de que alguna manera, porque sigue siendo salud y los problemas que acarrea, los va a ir a atender el prestador privado o el prestador público? Y problemas serios que provoca la comida en mal estado. ¿Alguna posibilidad de que algún día de alguna manera articulen interinstitucionalmente para atender? Institucional. Ahí, en realidad, cada uno tiene funciones que cumplir en el Estado, que están determinadas por la Constitución y por decretos. Cada uno tiene que cumplir sus funciones. La Intendencia no habilita instituciones de salud, no le corresponde, al Ministerio no le corresponde estar en una función que debe cumplir la Intendencia. Ni aún en las cosas que... Le faltaríamos el respeto a la Intendencia si claro. Y se enojaría mucho la Intendencia. Perfecto. Ahora, cuando se unen, si por ejemplo hubiera un problema de salud individual o colectivo, ahí sí entra el Ministerio de Salud Pública. Que por ejemplo una epidemia de gastroenteritis, ahí sí se juntan las dos partes, porque ahí hay una bromatología y hay una afección a la salud humana. Entonces el Ministerio ahí sí tiene un lugar para actuar. Muchas veces actuamos igual, porque a veces nos ha pasado en Florida que hay denuncias de lugares de comida que están cerca de un pozo séptico, hay vecinos que se preocupan y nos denuncian, nosotros vamos al lugar, inspeccionamos y le alertamos a la Intendencia de la situación. O sea que se combinan esas dos.
La articulación interinstitucional es siempre importante. Lo que no debe pasar es que, por una cuestión de respeto institucional, que uno se meta en lugares donde le corresponden a otros. No, por eso te La preguntábamos. articulación Nosotros no respetuosa, sabemos si claro, es una la tarea articulación específica. respetuosa. Eso es importante, porque si no el otro se puede sentir como agredido. Y es que obviamente invadirías un terreno que no te corresponde, por eso uno te pregunta desde este lado, porque desde este lado la gente se pregunta, ¿y esto quién lo controla? Y acá nos apestamos todos. Claro, lo cual no implica que uno no asuma alguna responsabilidad. Pues si no, la gente hace el comentario de siempre, siempre se pasan la pelota, no es de este, no es del otro. Es no, lo que no. dicen, Ariel. Es decir, respetando después hay zonas grises, como decís. Hasta dónde va bromatología y hasta dónde va el ministerio. Bueno, si hay una afección de la salud humana, obviamente que el ministerio ingresa en ese aspecto. Nosotros hemos ido al cementerio de Florida a controlar por el tema del dengue, por el tema del agua, es decir, recipientes con agua que no se cambian. Hemos tenido una serie, siempre hemos tenido una articulación respetuosa y no hay ningún problema. De hecho, cuando hemos ido al cementerio, una vez que no era específicamente, como decís, un tema nuestro, porque el cementerio está bajo la órbita municipal, fuimos a controlar una denuncia de una visitante y después se lo comunicamos a la Intendencia. De hecho, nos comunicamos con ellos primero para decirles que íbamos a ir y cuál era la situación. ¿Y quién se da cuenta o a quién le corresponde o eso va en la personalidad del médico, el gastroenterólogo, no sé la especialidad? ¿Quién dice, opa, pará, ya llevo 10 con lo mismo? Opa, pará, llevo 20. Bueno, ahí va. Depende de la etiología del problema y de la magnitud del problema. Siempre, si hay una afección general, un brote, como decís, de gastroenterocolitis, un brote de infecciones gástricas por alguna situación de repetición de un local, y bueno, ahí sí, obviamente hay una articulación entre la Intendencia y el Ministerio de Salud Pública. Siempre que hay afección humana, a partir de lo que puede ser una zoonosis, una enfermedad de transmisión por animales o por alimentación, siempre el Ministerio, en definitiva, si termina siendo un problema para la comunidad, termina interviniendo. Ariel, yo no sé, vos no me dijiste la evaluación de tu año. Contame cuál es tu rol también o qué partes de lo que vos hacés tienen que ver. Viste que tuvimos, yo digo un turismo negro, con la apertura y el cierre de turismo con siniestros, porque no fueron accidentes, siniestros de tránsito. ¿Hay algo que desde el Ministerio es un tema tan pesado? ¿Cómo? El Ministerio de Salud Pública es un ministerio de salud y por lo tanto la siniestralidad, como tú decís, es un problema de salud pública, grave en el Uruguay. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio ahora? Nosotros acá lo que hacemos es la unión, se reúne la unidad local de seguridad vial, se llama ULOSEV, que viene a ser una pequeña UNASEV. ¿Y cómo se plantea objetivos? Sí, nos planteamos objetivos. Obviamente que ahí el rol fundamental es la Intendencia de nuevo, porque es la que controla el tránsito. Tiene los recursos. La que tiene los recursos, Policía de Tránsito y Caminera sin duda. El Ministerio más bien es un articulador. Lo nuevo de este año es probablemente que por primera vez en la historia se juntó lo que se llama el Sistema Nacional de Emergencia. Se quiere generar un Sistema Nacional de Emergencia, de traslado de emergencia, y lo que se está discutiendo desde el punto de vista del Ministerio, más que la reglamentación, que eso corresponde al Congreso de Intendentes de UNASEV, a generar un sistema adecuado de traslados y emergencia a nivel nacional. Eso es lo que está específico. Es exactamente eso, similar a lo que es el Sistema Nacional Integrado de Salud. Eso es lo que está trabajando el Ministerio, que se reunió por primera vez en marzo de esa comisión, integrando a todos para generar, en principio, lo que corresponde al Ministerio de Salud Pública, junto con ACE y la Cámara Uruguaya de Emergencias Móviles, un sistema adecuado de traslado, porque el Uruguay tiene altísima mortalidad luego del traslado. O sea, hay un problema en llegar a la situación, quién llega primero a la situación y cómo después tenemos altísimas tasas de mortalidad comparado con países del mundo, 3 o 4 veces más, por el traslado inadecuado. Quien vive en el interior sabe muy bien que lo cargamos atrás en una camioneta policial
o en un auto y ahí suceden las segundas lesiones, lo que se llama segunda lesión. ¿Tenés alguna sugerencia para alguien que nos esté escuchando? De golpe va y se encuentra que adelante acaba de ocurrir un choque y ve a alguien en el suelo. Siempre lo que decimos lo mismo, no tocarlo, no tocarlo y llamar inmediatamente al 911 y ubicar el lugar donde está. Y no hacer maniobras extrañas. Y no de ningún tipo de maniobra. Es decir, porque además se corre riesgo, si el auto está prendido se puede prender fuego. A ver, es muy fácil decirlo Sí, hay que sentado estar. acá, ¿no? Sí. Después la reacción humana frente a una situación, a ver, ustedes imagínense que ha pasado, y hace poco, llega uno a un lugar de un accidente y se está prendiendo fuego y hay una familia adentro. ¿Qué le vamos a pedir? Que no haga nada a la persona. Es obvio que se desespera, ¿tá? Pero si la persona está en el piso, salió despedida, no va a poder hacer nada hasta que no venga él. Y moverlo es un gran riesgo. Después cuando la persona está lúcida, está estable, que uno ve que se moviliza por su propio medio, ahí no hay ningún problema ni ningún apuro. Hay todo tipo de accidentes. Qué delicado lo que acabas de decir. Digo por el área de seguridad. Sí, ¿no? se entiende. Sí. A veces los controles quedan encendidos. Tenemos clarísimo, incluso del punto de vista combustible, judicial, la preservación de las escenas, etcétera, etcétera. Son muchas aristas. Pero también hay que apostar a la emoción del momento y la situación del momento. Una cosa es que uno trabaje en esto y que tenga la tranquilidad suficiente como para ver el entorno cuando llegue y pensar un montón de variables que las personas no las van a pensar. Porque uno hace cursos para esto, vivió situaciones, desarrolla conocimientos. Igual, qué delicado lo que decís, porque también vieron situaciones, también estudiaron, también se formaron, también habrán hecho los cursos suficientes, los que trasladan y sin embargo vos decís que, porque no podés negar la realidad, que te agradecemos. Un montón de accidentes y a veces he llegado como particular, pero digo, soy médico. ¿Cómo pasó? Y bueno, nada, y lo que pasa es que la gente se pone muy nerviosa, presiona, dice hay que hacer algo, insulta, hay un montón de Pero la situaciones. gente, tenemos un gran problema, Ariel, que de eso también te iba a hablar cuando te preguntaba cómo estabas evaluando este año de tu gestión, que tenemos un gran problema cada vez más grande que creo que influye en lo que es las nuevas, en la utilización de las nuevas tecnologías, las redes sociales, Bueno, etcétera. sí, Donde cualquiera, porque si hay una carrera que se queman las pestañas y vos más con especialidades arriba y con el respeto que merecen todas las profesiones, es medicina. Entonces, que sea el territorio más fértil para que las personas, entre los que me incluyo, los estemos cuestionando. Lo que pasa es que la salud es un tema muy sensible, ¿no? Es decir, la salud del ser humano es un tema muy sensible. Siempre hay alguien enfermo de consulta, digamos. Entonces va a ser el lugar seguramente de más conflicto siempre, porque nadie va a consultar porque tiene ganas de consultar. Si no tuviera que consultar, se queda en la casa. Pero viste que nos ocurre, lo que yo te digo... Y las redes van a seguir existiendo. Cuando la falta de conocimiento se convierte en difamación, en injuriar, en poner a los médicos... Bueno, eso es un problema. Lo de las vacunas, ¿viste lo de los antivacunas? Con todo respeto, Ariel. Pero bueno. Pero qué argumento, qué evidencia médica, ¿por qué hablamos sin el respaldo de la evidencia? Y bueno, lo que pasa es que las redes es un lugar, es un refugio para todo, digamos, para todo lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, ahí no hay otra fortaleza que si hay una difamación es contrarrestarlo desde el punto de vista legal. Pero bueno, las redes, como todo, sirven para esto, para comunicar y para hacer un programa lindo, y sirven para la difamación. Como la televisión, seguramente cuando nació, que iba a ir avanzando, primero estuvo la televisión en blanco y negro, después color, y no era malo el instrumento, que después en la televisión salga un programa para educar o una linda película y salga cualquier Claro, porquería. pero el problema que tenemos, Ariel, que te invito a que te tomes un mate, que yo hablo, no te preocupes, toma mate. El problema que tenemos es que hablamos de que hay cosas que contagian y tienen incidencia en la vida de la gente. Hay gente que... Lo que pasa es que es muy... Viste que... Te nombré lo de las vacunas porque es una cosa que a mí me aterra. Sí. Pero en Uruguay, más allá de los grupos antivacunas, por ejemplo, ahora el brote de sarampión vino por personas que no se habían vacunado. Eso nadie lo recuerda, digamos. Recuerda cuando pasa algo con alguna vacuna, pero no recuerdan que tenemos una cantidad de enfermedades que no existen gracias a las vacunas Por supuesto. hace más de 100 años.
siempre va a resaltar algo por lo malo y no por lo bueno. No es noticia decir, bueno, 10 niños se atendieron con el oftalmólogo. Esa noticia que uno quedó ciego. Porque sí, porque por el impacto de la noticia. Siempre impacta más lo malo, es lógico, pero eso no es una cuestión humana, es hasta casi de sentido común. Y el tema de las vacunas, en el Uruguay más del 90% se vacuna, digamos. Entonces, estamos dentro de los países, viste, que si bien hay grupos de antivacuna, en la vacuna lo que pasó es que con la pandemia vino una vacuna de fabricación absolutamente diferente, con una tecnología diferente a las vacunas tradicionales, que son las que usamos desde hace más de 100 años, todo desde chiquito, y nuestros padres, y hasta nuestros abuelos algunos. Entonces, esas tienen una gran seguridad, porque tienen una amplia experiencia en demostración. Como el mundo sufrió algo que parece lejano, pero fue en el 2020, fue hace nada, y que cambió el mundo para siempre, porque tuvimos un mundo que parecía de ciencia ficción e irreal. Seguro, aparecieron vacunas en muy corto tiempo, que no tenían la experiencia científica demostrada, pero que había un mal mayor que había que combatir. Y ahí se dio una gran discusión. Las vacunas que usamos, porque viste que la vacuna de COVID ahora ha quedado para atrás, sí. Las vacunas que usamos como el antigripal, las que están en el esquema, ya tienen la antitetánica, tienen añares. Igual hay discusiones nuevas sobre las vacunas. Hay discusiones, pero yo creo que la produjo eso, ese hecho particular y la aparición de nuevas vacunas. Por eso nosotros cuando damos el mensaje de las vacunas, siempre decimos, es una vacuna que usted siempre se dio. ¿No? Ariel, más allá de eso, tenemos entonces una dirección departamental de salud que tiene entre sus roles principales lo que vos decías, ejercer la rectoría, vigilar las políticas sanitarias del departamento, me imagino, yendo a la custodia. Pero no sé cuántos funcionarios hay acá. Con uno alcanza. ¿Cuántos? Hay 6 funcionarios. ¿Ah? ¿6? Sí. Vos sabés que hay pocos pero buenos, y yo he visto que a veces 1, 2, 3, un buen equipo supera. La fiscalización y la pena y el cierre lo hace una dirección central de Montevideo. Yo no te iba a hablar de ningún cierre, doctor, te iba a hablar de otra cosilla. No, pero digo, para que la gente entienda, eso se llama DGFI, Dirección General de Fiscalización. No nos pongan tantos nombres extraños que nos enloquecen. Pero son como directores de la DGI, digamos, que son los que vienen y cierran o sancionan. Nosotros informamos a Montevideo y siempre centrales, y la inspección es central. Por eso en el Uruguay, que es tan centralista, es tan difícil llevar a cabo los controles. Hay que descentralizar mucho más eso. Te iba a hablar de eso porque de los objetivos que tenías desde la Dirección Departamental de Salud, por y a pesar de que sean solo 6, en la vigilancia de lo sanitario en Florida. ¿Y por qué quería saber? Porque circulan algunas versiones y quería solo que me informes un poquito cómo funcionan cuanto el tema de privadas de libertad, ¿viste? Y sobre la circulación de algo que es tan usual, porque cuando googleamos y buscamos tuberculosis en privados o privadas de libertad, es un problema a nivel mundial y en las cárceles, vos mirás, yo el otro día cuando abrí enseguida ya me salió Ecuador, Argentina, etcétera, etcétera. Y quería que me cuentes cómo funciona eso, cómo ustedes controlan o cómo se hace y cómo regulan. ¿Por qué? Porque las versiones hablaban de que había habido como que un rompimiento, Ariel, en lo que es el protocolo. Lo digo desde afuera, me gusta decir lo que es, por eso te digo versiones. El contacto con niños. Las cárceles dependen del Instituto Nacional de Rehabilitación y por lo tanto cada cárcel o instituto de reclusión tiene un médico a cargo, médico o médica. En general es ACE el que se encarga del control es el efector. El ministerio no es efector, no tiene médicos. El efector no tiene médicos en otras funciones que son de control o de fiscalización o vigilancia. Tú seguí hablando, Ariel. El Instituto Nacional de Rehabilitación tiene médicos y después ACE tiene un equipo que se dedica específicamente al control de... Instituto Nacional de Rehabilitación. Exacto. Es lo que vos decís, INR. No se quejen de la luz. Exacto. Porque el doctor está medio en penumbra y no es el tango. ¿Tú te ves, Ariel? Sí, no, pero esto es comunicación, por tanto...
Pero te hablo a vos. O le hablo a la cámara. A la cámara, porque después nos queda en el canal de soporte, pero te vamos a traer un poquito más. La gente del otro lado no entiende, esto es 102.3 Digital FM, www. Solo la cámara. Sarandí Digital. Está el Instituto Nacional de Rehabilitación, los establecimientos carcelarios tienen médicos a cargo y después está el sistema ACE que realiza la asistencia, digamos, de los médicos a cargo en el instituto. Médico a cargo, hay un médico encargado. Entonces ese médico se responsabiliza. Seguro, ese médico se responsabiliza. Porque estamos como lo del Saipo, que no se daban cuenta que había un médico. Bueno, exacto. En todos los LPM, o las pensiones o los hogares hay un médico director técnico y también en muchos, en casi todos, hay licenciados en trabajo social. Son los dos cargos más o menos que, digo, el ministerio exige que haya. Y en el caso de cárceles también, que aparezcan casos de tuberculosis, de contagio y todo eso, como hay un caso confirmado ahora, eso no implica un riesgo para la salud ni una alarma, porque en situaciones de hacinamiento, la tuberculosis en el Uruguay sigue existiendo, es una enfermedad tratable, no es una enfermedad grave si se trata adecuadamente. En el Uruguay existe la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, que la gente medio en chiste le dice chola, nosotros, digamos, más que nada los que estamos en el ambiente, pero en realidad y hay un sistema de vigilancia epidemiológica, quiere decir que cuando se detecta un caso y se confirma, se aísla luego de confirmado, comienza el tratamiento médico y la persona que tiene el diagnóstico ya se aísla. La Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosis es la que sigue, como si fuera una policía epidemiológica, el tratamiento, se encarga de llevar la medicación todos los días y de controlar que el paciente la toma, y después de 30 días aproximadamente de tratamiento ya el paciente no contagia. ¿Ah? Que eso es importante. ¿Y en el periodo ese del medio, En el periodo puede contagiar en función si es contacto, porque esa comisión también desarrolla lo que llama los contactos, el seguimiento de los contactos, pero para hacer contacto no alcanza que tú estés un ratito con la persona en un lugar. Tiene que haber más de 4 horas de contacto en un lugar cerrado para hacer contacto. Eso es definición de contacto. No, yo no voy a discutirlo a un médico, por eso mismo me encanta que vos me lo digas. Una persona que tiene tuberculosis, yo no me voy a contagiar de tuberculosis. Primero porque tengo defensas, si no nosotros los médicos que vemos tuberculosis estaríamos todos con tuberculosis. No, el organismo genera defensa, nosotros tenemos la vacuna del YCG, digamos, tenemos una serie de protecciones, somos inmunocompetentes, no somos inmunodeprimidos. Estamos bien alimentados, no tenemos enfermedades, un montón de cosas que nos permiten protegernos. No es que uno ve y enseguida se contagia. Y ponele que alguien tenga dudas porque haya estado en contacto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Se comunica con su prestador. Y dice, estuve en contacto. Igual ya te digo, la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa es muy estricta en eso y por eso en el Uruguay se sigue, se entrevista a la persona, se va al instituto carcelario, se hace un registro de las visitas que tuvo y ahí se hace todo el seguimiento. Y se determina eso, quién es contacto, porque no todo el mundo, no toda la presa, no todos los presos, no todos los funcionarios policiales van a ser seguidos, porque si no tuvieron contacto con esa persona, no. Y hay una definición para el término contacto. No es que contacto es que yo estuve 5 minutos contigo. Tuve que haber compartido en lugar cerrado por determinada cantidad de horas. Ariel, yendo a esos objetivos, ya hablamos un poco de lo que es vigilancia o la atención sanitaria, supongo que garantizar, cuidar el acceso a la salud en el área más bien público. Querría hablar un poquito de algo que está encima de la mesa de nuestra herida social, que no es un sello de Uruguay, sino del mundo prácticamente, que es el consumo problemático, la salud mental, que es tan difícil contar con los recursos humanos desde los dos lados, del tuyo para ofrecer recursos, pero también de los otros por su comportamiento frente al profesional, en consulta, en el predio del lugar, en el acceso, porque eso es un temazo que nos está empujando, Ariel. Salud mental es una de las prioridades de la ministra Cristina Lustberg. El ministerio el gobierno y el ministerio ya lo han dicho varias veces. Para eso hay una ley de salud mental que ya se votó en el
Parlamento en el año 2019, que no se reglamentó, después se reglamentó, pero hemos tenido algunas modificaciones con lo que tiene que ver con básicamente el cierre de los centros asilares, que ahora se extendió el plazo porque no nos da el tiempo, ¿Qué es eso de los centros? Bueno, lo que son las colonias, las viejas colonias, el Vilargo, eso, en la ley está el cierre, pero hasta que no haya casas de medio camino es imposible el cierre. Casas de medio camino, que sería un lugar alternativo para... Exacto, donde las personas van generando vínculos para anclarse salir otra vez de esos centros asilares. Porque esa forma de desarrollar la salud mental ha ido desapareciendo en el mundo, ¿no? Y brutal. Los convertimos en lugares que son de películas de terror. Seamos realistas, hay nadie en esos lugares puede obtener dignidad humana y tratarse de nada. No solo ellos, sino los equipos multidisciplinarios que atienden su salud mental también. No solo ellos, sino el equipo de trabajo. ¿Qué es lo que planifica el Ministerio de Salud Pública? Está desarrollando un plan de salud mental, básicamente, que no tiene que ver con inventar nada. Lo que está haciendo un equipo en Florida, que tiene que ver con todo el departamento, que es un trabajo de un año, va a hacer un diagnóstico de la situación, o sea, los recursos que tenemos en salud mental, cómo se están interrelacionando entre sí. ¿Por qué? Porque la gente tiene la visión de que faltan psicólogos, faltan psiquiatras, y no faltan psicólogos ni faltan psiquiatras. Lo tenemos mal distribuido y tenemos muy mal articulados los recursos que tenemos. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? O sea que para vos hoy, en lo que hace a los pacientes, la situación pasaría por distribuir de una manera más eficiente. Por utilizar los recursos que tenemos. Con los que ya contás. Sí es cierto que faltan psiquiatras, muchas veces en la región, en ACE y en la institución privada, pero muchas veces eso tiene que ver con la forma de trabajo. Porque la gente después empieza, me dan cada 6 meses, cuando vuelvo a ir no me atienden, no hay nada. Todo eso ya lo sabés vos. Sí, eso está sucediendo, pero tiene que ver también con que nosotros, si no cerramos la canilla de ingreso, digamos, a todas esas situaciones, lo que estamos es sobrecargando el sistema y a los profesionales. ¿Qué es cerrar la canilla de ingreso? Y bueno, la salud mental es multifactorial. Hay una cantidad de situaciones que desencadenan problemas de salud mental. Lo económico, la vivienda, trabajo, problemas familiares, un montón de cosas que necesariamente, una cosa es el paciente que debe tener atención psiquiátrica porque tiene una enfermedad psiquiátrica declarada, una esquizofrenia, una psicosis delirante, una depresión. Eso no es reactiva a una situación particular. Esos son los que deberían tener acceso frecuente al psiquiatra o al psicólogo. Pero a veces tenemos una cantidad de personas que llegan al psiquiatra o al psicólogo que no necesariamente debieron llegar, porque tienen situaciones concretas de depresión o de deterioro de su salud mental. La muerte de un familiar, la muerte de un hijo, la pérdida de trabajo. Esas son situaciones puntuales y reactivas. Por eso el enfoque que quiere cambiar y el paradigma que quiere cambiar el Ministerio y este gobierno es el paradigma del enfoque de la salud mental. Es decir, que nosotros prevengamos la llegada a esos lugares. Y por eso hay que actuar en los liceos, hay que generar ambientes saludables de trabajo. Por eso los prestadores, nosotros en esta institución, el MIDE, todos los ministerios tienen que ver cómo está la salud laboral y la salud mental de sus funcionarios, tienen que tratar la intendencia, todos los lugares donde conviven 900, 1000, una cantidad de personas. ¿Sabes qué es re importante lo que vos decías? Ahí empezás a separar la paja del trigo. Porque vos decís de situaciones que se dan, claro. A ver, lo que dice el doctor es súper importante a quienes nos están escuchando a través de los medios que les dije al inicio y a la mitad. Escucha, y después te lo ves de nuevo en el canal mío que te voy a dejar el enlace porque no te lo podés perder. Mirá lo que está diciendo. Voy a empezar, esto capaz que se lo dejo a la comunidad. O algún día podemos hacer un vivo de noche, Ariel, para una comunidad de gente que no sea uruguaya, que hablamos de esto. No, nos ayudarías, muchísimas gracias. Mira, el otro día pensando en Salta, provincia de Argentina, discutíamos sobre, viste, Salta la linda, discutíamos, Ariel, yo no conozco por mis dolores de cabeza, yo vivo aterrada que no sé dónde me van a agarrar y trato de no alejarme. Ayer agradezco a Comés la atención recibida. Bueno, Salta, divino, Salta sacó algo sobre, es como una multa, o pagás la multa, o incluso pueden ir detenidos, viste que es muy diverso. Bueno, ahí ya vamos a ir por Gladys, que tiene empanada, la empanada de Tucumán. Escucha una cosa,
penas para los papás de hijos que bulinean. Y vos me llevaste a ese lugar. ¿Por qué me llevaste? También afecta a la salud mental. Ahí va. Sí. Si prevenimos en un aula el bullying, lo que vos decís, ese chico o chica no tiene por qué llegar a... Lo podemos... Sí, la situación económica hablaba. Por eso en la mesa de salud mental departamental están participando docentes y tenemos que ir hacia la generación de estrategias en los lugares como... Nuestra apuesta más grande es a ese lugar. Pero vos hablaste también de lo económico. Por ejemplo, una persona que te cayó el desalojo, que no tenés ya cómo, que no tenés dinero. Por eso es multifactorial. Eso la cabeza se te empieza a romper. De eso hablabas vos. Por eso las adicciones, por eso es lo que se llama la patología dual. Nosotros tenemos muchas patologías psiquiátricas desencadenadas por consumo. Consumo tal como otras desencadenadas por los ítems que vos mencionaste. Se llama patología dual por eso, porque en realidad no partían de una enfermedad psiquiátrica ni de salud mental y a través del consumo empiezan los delirios, la psicosis, los efectos de esa droga mantenidos en el tiempo. Pero ¿por qué arrancan a consumir drogas? ¿Por qué arrancan con las drogas, no? Bueno, y después está el problema anterior, como decís, ¿por qué llegaron al consumo? Nadie consume porque sí. Porque si no habría un consumo responsable, lo hicieron los indígenas, lo hicieron nuestras civilizaciones y eran más sabias también, así que ahí no habría problema. El tema es el tipo de consumo y cuando ya genera un problema de vínculos y ahí empiezan todos los problemas. Nosotros tenemos un problema grave en el uruguayo de eso. Gravísimo, cada vez peor, en ascenso. Porque nosotros nuestras lugares de internación en el ámbito público y privado también, público y privado, para no discriminar ni estigmatizar, están llenos de pacientes jóvenes de 20 y pico de años con problemáticas de consumo que desencadenan patologías psiquiátricas. Eso es muy triste, pero atrás de eso siempre la gente tiene que entender que hay historias de vida. Hay historias de vida y hay responsabilidades y hay irresponsabilidades. Y esto yo digo como madre porque Ariel... Colega, claro que hay responsabilidad. Tuyo también, cuando iba siempre todos un poco madre obsesiva, yo soy ya son adultos los dos, pero con un montón de cosas en lo que era conducta, arriba, muy rígida quizá. Bueno, sí, pero nosotros tenemos responsabilidades, tenemos que transmitir siempre la responsabilidad de los demás. Bueno, fue el hijo de la vecina, fueron las malas compañías, es el profesor, siempre siempre los demás tienen la culpa, ¿no? Algo hicieron nuestros hijos que nosotros o no hicimos correctamente algunas cosas, o si las hicimos correctamente también puede pasar que aunque las hicimos correctamente... Claro, pero es menos. Hay que asumir la responsabilidad. Vos sabés que hay una transferencia de la responsabilidad de los demás. Los pobres docentes muchas veces se les transfiere responsabilidades que no las tienen que tener. Si un adolescente está todo el día solo, todo el día solo y no tiene apoyo de nadie, no pretendamos, aún así salen... Sí. Excelente adolescente. Pero bueno, no pretendamos tampoco que si están solos, si no están acompañados, si nadie les da bola, ¿qué podemos pretender? Sí. Entonces, otra cosa que, mira, me encanta. Son divinos. Estoy hablando con Ariel como director, pero también como médico. Viste que tenemos un quilombo con el tema que vos sabrás, el acceso a la web oscura, etcétera, a la deep web. Pero además ya en la parte superficial donde andamos todos, este tema que yo les encargo a las madres siempre, por favor, y a las abuelas, no importa que lo consideren invasión, levántate de madrugada, viejo, vieja, y andá y mirá en que está tu hijo, tu nieta, si está en la cama, con quién. Porque se está usando, lo sabés vos. En realidad hay una película muy interesante en Netflix que es adolescente. No la he visto. Mirá, yo miro mucho documental. Y está esto de Es una película muy cruda. Tú sabes que están matando, descuartizando animales, seres humanos, filmados en vivo. Bueno, por eso te digo, hay toda una serie de cosas que esa película se trata justamente de una familia ordenada, con padres que funcional, con padres que se ocupaban de la situación, y hay no voy a spoilear, pero digo, hay en la película una serie de situaciones que se dan, que a veces se dan dentro del hogar, como decís, desde un cuarto, sentado en una computadora, y vos pensás que tu hijo cenó, se fue a acostar, va a estudiar, dijo papá me voy a estudiar, y está recibiendo bullying de otros o está practicando el bullying con otros. Sí, con los jueguitos. Eso es una nueva modalidad muy difícil de llegar porque está en la privacidad de las personas,
donde el sistema muchas veces no llega. Pero en el hogar sí, Ariel. Pero en el hogar sí. Eso es todo nuevo, ¿no? Bueno, uno lo ve es increíble, hay una cantidad de películas como de Karol G ahora y de Anuel y de otros artistas que tienen una gran repercusión pública, y vos ves la cantidad de problemas de salud mental o Tini, para que la gente, si tenés adolescentes que los ven y todo el programa. No, me parecería que tienen todo solucionado. Sí, yo no sirvo de ejemplo porque reciben agresiones por las redes, de su físico, de cómo canta. Sí, ojo que vos nombraste, no voy a entrar en eso, porque si no me van a empezar a saltar algunos hijos de amigas. Nombró a Anuel, no vamos a hablar de los artistas porque... No, él tiene otras denuncias y otros... Pero digo, saquémoslo... Consumos complicados. Hablemos de las mujeres artistas que tienen ese plus, que además hay machismo, hay violencia de género. Yo ahí te vi, y las agresiones de otras mujeres también sobre el físico de otras mujeres. Ay, sí. Eso se ve en las redes. Y cómo esos artistas que parece que tuvieran todo solucionado, los afecta. No, claro, vos estabas hablando de cuando tuvieron problemas de salud mental algunos artistas. Y claro, tenemos... y ellos hablan, por ejemplo... Ricky Martin, Maluma. Exacto, cuando yo veo la película de la colombiana que canta Preciosa, Karol, la película que yo subjetivamente, tal vez justamente por prejuicios, dije debe ser una bobada, la miré, digamos, y es impresionante todo lo que ella sufrió desde el principio hasta un caso de violencia de género, un montón de cosas que seguro ese mundo el amoroso que uno ve de afuera esconde todo eso, y está bueno que ellos cuenten esa historia y cómo se ven sometidos a la presión permanente de dar 10 puntos y ser 10 puntos, y cómo se visten, y si los agarran en una playa no tienen privacidad, que el cuerpo, que esto, que se puso esto, que se puso lo otro, que se tiñó de esto, se tiñó de lo otro. Es muy difícil. Hablando de las redes, cómo la agresión ahí, sin el contacto con la persona, porque es muy difícil que te encuentres con ella alguna vez en tu vida, pero llega a eso. Y cómo ellos se tienen que preparar para todo eso. Imagínense... un chiquilín común, una chica en su casa. Que le dicen que es gordo, que es flaco, que se pinta así, que se hace esto, que es lo otro. Porque además los adolescentes siempre fuimos, cualquiera y en cualquier época, muy duros en la crítica rápidamente, porque no tenemos casi los mecanismos de inhibición y somos muy duros con el otro, con el igual. Sí, me vas a decir, yo no puedo decir que lo sufrí porque no me tocaron un pelo, pero ya estoy súper veterana, rumbo a tercera edad, pero yo siempre dije, ay, ¿qué problema tienen ellos? No sé, porque a mí al contrario, pero no todos tenemos eso que vos hablabas, la fortaleza. Algunos porque sobrevivir. Sí, el entorno que los sostenga también, ¿no? Claro, pero eso es muy difícil, muy difícil. Ariel, nos vamos a los objetivos sanitarios, no sé cuánto hace que estamos hablando. En la 102 tenemos hora y media, pero desconozco el tiempo de Ariel. Decime, Ariel, más allá de todo eso, vos hablabas de la violencia de género que está haciendo estrago. Sé que hay gente que está, colegas tuyos, allá en Sarandí tenemos a la doctora, que le mandamos un abrazo, Karina, que de seguro te va a escuchar en eso específico. Así que, por eso, para que no anden, que uno se ocupa de una cosa y otro de otro, después me anden rezongando, los suicidios, Ariel. Es lo que te hablaba, la Mesa de Salud Mental. Es decir, el seguimiento de los suicidios está estipulado por ley desde el 2007 y 2011 en la... ¿Qué nos está pasando, Ariel? Bueno, el seguimiento se hace. El seguimiento se hace, nosotros de hecho estamos con 2 reuniones ahora con los equipos de seguimiento y el seguimiento se hace. Lamentablemente, y esto lo tiene que tener claro la gente, muchos de los suicidios en el Uruguay estaban todos intervenidos por psiquiatra y psicólogo, la mayoría. Muchos están relacionados con situaciones muy duras, a veces de violencia intrafamiliar. No todos, algunos tienen que ver con patologías crónicas como la depresión, que muchas veces a pesar de la intervención no logramos torcer el final. Hay una serie de factores, todas las situaciones son diferentes. Sí, el ministerio sigue lo que hay una ley y un decreto que hace que haya equipos que tienen que hacer seguimiento de los intentos de autoeliminación al paciente
y a la familia. ¿Tá? Ahora nosotros tuvimos un informe de COMEF y de ACE, que son los prestadores más grandes en Florida, cubren el 95% de la población. COMEF en este momento está haciendo el seguimiento estricto de cada paciente, es decir, eso se denuncia en la emergencia cuando cae el caso, eso se eleva a un sistema, el ministerio lo tiene contabilizado. Por ejemplo, en marzo hubo 10 intentos en la parte privada y 5 creo de ACE, estamos hablando de 15 en un mes, ¿no? O sea, alto, uno cada 2 días. Es muy alto. El registro lo tenemos y el seguimiento, en ACE tenemos que tener reuniones todavía, no sé. Sí les digo que de COMEF el seguimiento se hace y se hace estrictamente. De hecho, hay que ser muy celoso con eso porque el ministerio genera un seguimiento sobre eso y si no, a las 48 horas esa persona tiene que ser, digamos, controlada y constatado de que tiene un psiquiatra, queda una orden reservada, digamos, un lugar reservado para ese caso. Entonces, lo que hay una serie de denuncias de una cantidad de personas sobre seguimientos de patologías que no son necesariamente un intento de autoeliminación y que muchas veces no consiguen ni psicólogos ni psiquiatras. Ese es otro tema. Ahora, si vos me preguntás sobre el suicidio en sí, eso está reglamentado por leyes del 2017, que después se ampliaron en el 2011 porque se generó psicoterapia para pacientes. Es decir, hoy en día en el sistema existe psicoterapia para pacientes con un pago de una orden mínima en el ámbito privado y sin pago de orden en el ACE, está reglamentado, digamos, eso. Hay seguimiento para pacientes, psicoterapia para pacientes que tienen consumo y sus familiares. Seguimiento para pacientes que tienen intentos de autoeliminación y sus familiares. Eso está reglamentado y eso se cumple. ¿Tá? Se cumple. Hay un comité de recepción que está mejorando en la reducción de horas, de listas de espera, que eso es otra gran preocupación del ministerio sobre la reducción de la lista de espera y de hecho ha sacado un decreto hace nada, hace un mes, el ministerio, que en mayo, con un plazo de 60 días para que las mutualistas y el prestador público ACE lo cumplan, con una serie de cambios en la reglamentación sobre estudios, un montón de cosas. Es decir, hay hechos concretos que el ministerio está haciendo, no versos, sino concretos, para que después viene la rectoría y el control de que eso se cumpla, que ese es otro tema, y ahí a veces fallamos, obviamente, pero digo, porque los decretos son papel muerto y después no controlamos que se cumpla. Totalmente. Ahora, yo no estoy negando que hay una lista de espera y un montón de cosas para conseguir psicólogo, psiquiatra, pero en el tema seguimiento de suicidio, sí, muchas veces, lamentablemente, vemos personas con 5, 6, 10 intentos de autoeliminación que obviamente están en seguimiento y que a veces no podemos torcer eso. Obviamente, nos ha llamado la atención además cuando tiene que ver, viste, como que más allá de los jóvenes y todo eso, más allá, en funcionarios del Ministerio del Interior. Ayer, bueno, sí, hay una tercera, 3 veces más en ese colectivo que la media. Me colgué de algo que vos decías que no tiene nada que ver con esto para los... Y ahí tiene que haber soluciones concretas para ese colectivo, diferentes a todas las demás. Obviamente, porque tiene que ver con su formación tiene que ver y con todo. Su institucionalidad. Claro, nos damos cuenta clarito. La formación, la autoridad, un sistema vertical de órdenes. Totalmente. El acceso al arma, fácilmente. Sí, totalmente. El otro día, mira, vos te iba a mencionar Cámara del Crimen por otra cosa que ayer, hablando de Salta, porque creo que era de Salta, Canaletti, el comunicador de Cámara del Crimen, programa argentino, que es todos los sábados, yo lo miro, me encanta, anoche hablaba antenoche de un niño de 7 años que había escrito en un papel, no es que se quería morir, había escrito, no quiero vivir más. Pero ya salimos de ese tema, pero igual para que sepan que uno siempre está atento a esas cosas. Pero el que hablaba de Karol G, que sí, nos encanta, que los cuerpos, ¿qué es esto? Porque yo puedo hablar con el médico también, no tiene que ser todo, ¿no? Y no sé por qué no tomas mate, si yo puedo hablar. Si no, tique y seguimos. Porque esto no tiene interrupciones, está arreglado así, para que se pueda hablar, porque si no reenganchás, que volvé. Y ahora con esta moda de los vivos y los streaming que hablamos, ¿entendés? Entonces,
Ozempic, o como se diga. ¿Qué es esto? Sí, Porque Ozempic. ya está tirando efectos complicados, ¿o La no? droga es semaglutide Decí cuánto vale y todo eso, porque la gente me ha preguntado. y vale unos $300. Vale Mensual. $300 por mes el tratamiento. El tratamiento droga. es la Otra droga, es la esa ampolla para el mes. administración y eso a dónde van. Es privado, ¿verdad? No, Ah, no es privado. Esa es una droga que la da el sistema privado, no la da el sistema público, solo la da con autorización del profesional. Las indicaciones en el Uruguay por la CAT, la Sociedad de Endocrinología del Uruguay, Sociedad Uruguaya de Endocrinología, la SUE, y la Sociedad de Diabetología del Uruguay son dos muy claras indicaciones. No hay otras indicaciones en el Uruguay. Después que ya de venta libre, que la compre quien quiera, ese es otro tema. no, a mí me interesa, no, porque Las yo cuando... indicaciones son diabetes más obesidad. ¿Sabes por qué te pregunto, Ariel? Porque a mí me dolió un poco cuando recién surgió el tema que la gente, y incluso desde la salud, los mensajes que se daban, que yo decía, qué malos mensajes, se daban como que solo por la obesidad, pero la obesidad desde el punto de vista estético. Y yo lo que quería hablar y preguntarle a un médico es si es verdad que es efectivo. Índice de masa corporal mayor Y te a lo 30. digo hasta como madre te lo digo. Tiene dos indicaciones precisas en el Uruguay por ambas sociedades de diabetología y de Para pacientes de que... Pacientes obesos con un índice de masa corporal mayor a 30 más diabetes. No hay otra indicación. Sí, encima... Tiene que cumplirse las dos condiciones para el tratamiento. Doctor, ¿cuál diabetes? ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. Pero es decir, en general es el diabético tipo 12 que tiene obesidad. El diabético tipo 1 es muy raro que tenga obesidad. Sí, yo los que conozco han sido flacos, conocí. Pero son las dos, tienen que cumplirse las dos condiciones para que la Sociedad de Endocrinología y la Sociedad de Diabetología, o sea, un profesional, los indique. Si no están esas condiciones, ahora, el paciente quiere utilizarlo. No, yo no voy por ahí. No, tranquilo. Lo puede utilizar porque es de venta libre, quien lo puede comprar, digamos. Lo sabemos y sabemos que venía ya incluso de... ¿Cuáles son las contraindicaciones que tiene? Bueno, las dos más frecuentes son náuseas, vómitos e intolerancia digestiva, que provocan el abandono de la medicación. El costo económico es una limitante, sin ninguna duda. Y después todo lo que indica la bibliografía internacional es que cuando se abandona tiene un efecto rebote, que rápidamente la persona aumenta el peso que perdió. ¿Qué quiere decir? Que esta medicación, sin el acompañamiento terapéutico adecuado y sin cambios en la conducta de vida, o sea, en la alimentación, sí, claro, el ejercicio, no tiene resultado. Porque sí tiene resultado probablemente al inicio, uno se entusiasma, capaz que la tolera bien, le va bien, pierde kilos. Yo tengo pacientes, 2 o 3 pacientes que la están utilizando con buen suceso, que eran diabéticas y eran obesas. Un diabético y un obeso también, le ha ido muy bien, pero también, paralelamente al uso de la medicación, cambiaron sus costumbres de vida. ¿Te das cuenta que le estamos preguntando al médico que seguramente nos van a oír? Nada es mágico. Nos van a oír pacientes de Ariel. Viene María es gorda, voy a hablar como hablamos nosotros, María es gorda y tiene diabetes, punto, el azúcar. Se bien. puede indicar. Viene contigo. En el hospital vamos a empezar a desglosar. ¿Hospital o COMEF? Por poner a nombrar. En realidad en COMEF a la medicación acceden, porque la tienen. Le va a salir... En el hospital el profesional, si entiende que está indicado, va a hacer un formulario, ese formulario va a ir al químico de la unidad ejecutora, que lo eleva a la unidad ejecutora central. Muy bien. Los $300 cuando vos dijiste que es el costo. ¿Es el costo si yo voy y me lo compro en la farmacia o es el costo de ticket en la mutualista? Sí, el costo es similar. Perfecto. ¿Y en salud pública y en ACE? Es similar a la frontera, que lo compraron en la frontera. En ACE ya lo traían el año mucho antes que acá estuviera. En ACE, digamos, va a depender de la autorización. Si cumple con los criterios que establece la institución, que son estos, se lo van a dar. Porque a veces pienso que también quizás haya gente que haga un súper esfuerzo de cigarros, ¿cuánto gasta al mes la gente fumadora? Sí, lógico. Y dice, pero no importa, lo importante es que un médico lo siga. Ariel. tiene que tener las indicaciones adecuadas.
Así que, bueno, eso es una realidad. Y no está libre de efectos adversos, no hay magia en esto. No, porque pasa que tenemos un tema de, vos sabés bien, con lo que es todo diabetes. Yo conozco personas jóvenes que no son obesas, mujeres sobre todo, y que se lo inyectan para la playa. No sé. ¿Está? Sí, sí. Es decir, eso no es una indicación adecuada. Ahora yo le puedo prohibir, les puedo decir, mirá, no creo que sea, se los digo, no creo que sea la indicación adecuada, lo van a comprar igual. Es decir, después hay una responsabilidad personal que uno asume cuando hace algo. Por supuesto, vos sabés que... Si vos lo que te corresponde es informar, y en el prospecto de la medicación están todos los efectos adversos y secundarios. Ariel, ¿qué mundo tenemos? Yo me acuerdo que este magnate Buffett es Warren... Elon Musk. No, Warren Buffett. No, porque Elon Musk le hizo famosa esta droga. No, corazón. Warren Buffett, que siempre dice que él sigue tomando su coca, sus papas fritas. Sí. Él dice... Estas medicaciones... No lo estoy relacionando. No lo estoy relacionando. Que como una persona de tanta influencia, ¿entendés? Dice que él come. ¿Quién le va a creer con la edad que tiene que todos los días come todo eso? Porque viste que hizo el imperio de la grasa. Sí. Y el doctor Rivera, un cardiólogo de Miami, que yo lo sigo siempre, me encanta seguir médicos, él hablaba de que es posible que estemos ante una generación de padres que no ha sido algo común en la historia, de padres que entierren a sus hijos, y ponía como causa la diabetes. Suena tan doloroso, Ariel. Bueno, sí, tenemos un buen problema relacionada con la civilización que vivimos, ¿no? Es decir, la obesidad, lo que llamamos la diabesidad, los diabetólogos, un término nuevo, es decir, la obesidad. ¿Tan grave es actualmente? Sí, la obesidad sí es grave en el mundo, y en Uruguay sí, tenemos más del 50% de la población con sobrepeso y obesidad. Si sumamos sobrepeso a obesidad, tenemos niños, tenemos un parecido con los países desarrollados. Estaba pensando en Estados Unidos. Como países desarrollados en este momento en esa patología. ¿Tá? Porque en otros lugares del mundo, los países latinoamericanos más pobres pesan más las enfermedades de infectos contagiosos y un montón de cosas, que en el Uruguay, que tenemos un perfil más parecido a los países del primer mundo. Haciendo un barrido de temas, porque lo que hemos hecho es un salpicar por todos lados, un barrido de temas, pero vamos a apuntar el ojo al radar a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. En especial sífilis, que se habla de repuntes por ahí. ¿Cómo está Florida? Bueno, como en todo el Uruguay, ha habido aumentos de casos exponencial, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver, Ariel? Tiene que ver con el mundo en que vivimos. Si son un problema los accidentes porque no tenemos empatía por el otro y hacemos wheelie y andamos en la calle a 200 y pasamos un semáforo en rojo y nos jugamos, también existe como una moda de no usar preservativos, de no cuidarse. Entre los adolescentes, por ejemplo, hay como una moda de hacerlo, digamos, sin preservativo. ¿Pero la enfermedad es contagiosa? ¿La enfermedad es contagiosa? ¿Otra? Sí, la sífilis. Por eso, contanos cómo. La enfermedad de efecto contagioso, y bueno, porque hay un problema de común riesgo de vivir la vida al mango, como dicen los gurises. Probablemente, no estoy diciendo que esta solo sea, sino estigmatizamos, sea un problema de los adolescentes, pero se está viendo que es como una moda. Y después en los adultos que no tienen la educación porque no vivieron esa generación, digamos. Pero bueno, sí, se está viendo un repunte, el Ministerio está apuntando a políticas de prevención, y en esto hay que apuntar a las políticas de prevención, el uso de preservativo, femenino, masculino, bueno, todo lo que es... ¿Te das cuenta que estas son todas las cosas que pueden evitarse, que van y después sobresaturan los servicios, sí, ¿no? Se evitan con las conductas humanas. Lo que pasa que también ahí, en muchos casos, que ha aumentado la sífilis durante el embarazo, que eso es lo más preocupante porque es de transmisión a la gestación, digamos, ahí también está muy relacionado con patologías de consumo, porque a veces la actitud irresponsable no es consciente, sino que es inconsciente. Yo, bajo los efectos de la droga, bajo los efectos de cualquier cosa, tengo relaciones sin el cuidado, y a veces está muy asociado por eso con una cantidad de conductas que tienen que ver con conductas suicidas, ¿no? Es decir, porque el suicidio, si yo no respeto las señales de tránsito, tengo una conducta suicida. Si yo conduzco a 300 km por hora en un lugar donde es para 50, probablemente voy a tener una consecuencia. Y esto es lo mismo, está todo como muy relacionado. Cherie, pero eso que dicen las doñas, que
Se sienta una señora con sífilis, se para, y las doñas dicen que vos no te podés ir y sentar enseguida, pero vos sabés que... Pues te tengo que preguntar, es muy porque fácil eso. mamá está Eso es muy escuchando fácil y me para dice, evitar. ¿no le preguntaste al doctor? No, pero eso es muy fácil para evitar las consecuencias de nuestros actos. Es muy fácil decir que me transmití porque me sentí en una silla y no, tengo que tener relaciones sexuales y tengo que usar preservativo. Así que porque me senté en la Asumamos silla después no, que se paró la otra. no. Asumamos las responsabilidades que tenemos y cómo se transmiten las enfermedades. Las enfermedades de contacto sexual se transmiten por contacto sexual y por no hacer las cosas que tenemos que hacer. Bancátela, viejo. Y bancátela, exacto. Asumí. Con Hacete tu pareja, cargo. Si hiciste las cosas que no debías hacer y fuera de tu pareja, si tenés pareja, o tenés varias parejas y no te controlás. Porque no se sentaron en 20 sillas. Ni por ir a la piscina. Ariel, a ver, no sé No todas las infecciones genitales, también hay que aclararlo, son causa de es decir, la candidiasis en la mujer. La cándida es una patología frecuente en la mujer y no las mujeres que tienen candidiasis en una infección genital fúngica, no es por una enfermedad de transmisión sexual. También. Claro, no generalicemos. La mujer tiene una menstruación, tiene una infección urinaria, tiene alguna patología. Eso no tiene nada que ver con una enfermedad de transmisión sexual y la puede tener durante su vida sin necesidad de haber cometido, haber tenido una relación sexual sin preservativo. Está bueno que lo sepa la gente a eso. Exacto. Sí. Ariel, a ver qué otra cosa nos puede ir quedando, porque no sé cuánto tiempo llevamos. Ya tengo que ir a buscar el auto. Porque, ¿cuánto llevamos? ¿1 hora? Sí, 1 hora. Bueno, ¿Y 40 me dijiste que empezamos? Sí. Y 40. Bueno, entonces ya para ir dejando por acá, Ariel, algo que quieras decir que se nos haya pasado, porque no me di cuenta, hablamos mucho. Con respecto al suicidio, que es lo que le preocupa más a la gente, de la salud mental, está trabajando, y yo sé que la gente, es un tema, cuando hay vidas de por medio, es un tema que nos angustia a todos, que al Ministerio también le angustia, y que está desarrollando políticas de salud para eso, que podrán ser, que al final del periodo veremos si fueron exitosas o fueron un fracaso total, que puede pasar. Obviamente. Que puede pasar. Ariel, déjanos una dirección donde la gente pueda denunciar y decirnos si están las garantías para denunciar en forma anónima. Sí. Yo te lo anoto acá. ¿Sabes que la gente a estas alturas ya no cree que no, pero acá denuncia cantidad de gente. ¿Sí? Y todo. Bueno, me alegro muchísimo. Sí, lo hace, sí. DDS Florida. Yo después lo pongo en algún avance. @mcp.u, como todos los organismos del Estado. DDS Florida @mcp.u.uy. Qué difícil para una señora grande esto. No, yo te mando ahora por WhatsApp. Dale. La dirección y sale clarita y vos la podés publicar Es importante porque a nosotros nos llegan muchas denuncias por correo. Es el lugar mejor porque nosotros después a las instituciones, a ellos yo te lo pasé, la de primera es con mi número. No veo un carajo de cerca. Ahí lo tenés. Ariel, agradecerte este tiempo, agradecerte la conversación, porque es una conversación, quedaron 1000 temas, profundizar, pero te agradecemos. Pero te dejo la invitación para alguna noche en vivo, para comunidad que, vuelvo a decirte, la mayoría no son uruguayos, pero hablamos de temas, porque se abren debates lindos. Y nada, muchísimas gracias. Y de verdad que nos quedó un montón pendientes. Sí. Te vamos a dentro de un año te preguntamos, porque al final la evaluación de los 2 años de gestión. Te deseamos lo mejor. Lo mejor para Ariel Pizano, lo mejor para nosotros, bebés, nuestro cuerpo, nuestra salud. Gracias.